Bueno, buenas tardes. Desde la Federación Argentina de Clubes de Campo le damos la bienvenida a todos los que se han sumado al ciclo de charlas PAC en esta oportunidad, la última del año, el mes de noviembre, que se trata sobre el registro de administradores en la provincia de Buenos Aires y sus implicancias. En primer lugar, quiero agradecerle al doctor Eduardo Balobra, miembro de la Comisión Jurídica y Directiva de la Federación, que ha gestionado la invitación a nuestro disertante de lujo de hoy y que hoy está presente. En segundo lugar, le damos la bienvenida al doctor Gerardo Rodríguez Arauco, eh, que para que sepan un poco de quién se trata. El doctor Rodríguez Arauco es abogado, tiene más de 40 años de experiencia en el ejercicio de la profesión en temas relacionados con nuestro sector, sobre todo. Es especialista en Derecho de Daños también por la Universidad Nacional de La Plata. Es docente universitario. Además es asesor letrado de la Cámara de Administradores de la Propiedad Horizontal de la provincia de Buenos Aires. Y por supuesto asesor externo de la Federación Argentina de Clubes de Campo. Así que bueno, Gerardo, muchísimas gracias por sumarte a nuestra iniciativa y desde ya arrancamos y te cedemos la palabra. Muchas gracias. Bueno, desde que están con un invitado de lujo, le quiero agradecer especialmente tanto al doctor Balobra como a Matías Bravo la invitación, eh, que seguramente nos verá en alguna otra oportunidad reunidos. La idea es muy sencilla. Entiendo que ustedes están asomándose a una situación, si se quiere, nueva, que genera dudas, incertezas, que es la aplicación o no. Ya veremos en el caso concreto de los clubes de campo, de esta nueva regulación legal que debuta el año pasado, en abril, haciéndose efectiva. Le decía yo a Matías, la idea mía es que esto sea poco conceptual y muy práctico, de manera tal que vamos a hacer un arranque y después yo voy a quedar a disposición de ustedes y vamos a generar consultas y a partir de eso seguramente van a salir algunas soluciones prácticas para la labor diaria. En la provincia de Buenos Aires se da hace años ya, en 2014, una ley 14.701 que genera un impacto, pero un impacto que no fue de la opinión pública, sino un impacto en cámaras de administradores y en la gente que estaba cercana a la actividad. Básicamente porque pretende de alguna manera replicar la vieja ley 941 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y siguiendo aquel ejemplo, de alguna forma reglamentar la actividad del administrador del edificio sometido a propiedad horizontal. La iniciativa vino precedida de una cantidad de proyectos, muchas veces de textos encontrados. Me tocó a mí como asesor de la Cámara Administradora de la provincia de Buenos Aires conocer los distintos proyectos que ya tenían algunos inclusive estado parlamentario en la legislatura bonaerense y algunos verdaderamente eran draconianos, eran preocupantes, eran de un intervencionismo muy significativo, mientras que otros eran, de alguna manera, se emparentaban con la ley 941, un régimen, si se quiere, por lo menos inicialmente más benévolo. De todas esas iniciativas, como suele pasar en las legislaturas, un día surgió una síntesis. Y esa síntesis es la 14.701, que es de alguna manera una norma que nace y en un punto nace vieja porque se solapa con el dictado meses después la promulgación del Código Civil y Comercial de la Nación. Es decir, nace un poco para suplir ciertas carencias que tenía la ley 13.512, que tenía muchísimos años de vigencia y que era una ley de 17 artículos de la década del 40 que evidentemente había quedado desactualizada,
pero se superpone con el Código Civil. A punto tal que hay algunos temas que regula esta ley provincial, por ejemplo, en materia de obligaciones del administrador, que son una verdadera copia, una réplica de lo que era el proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación. Ese proyecto toma estado público oficialmente en 2012, cuando el Poder Ejecutivo lo eleva. Es decir, el proyecto ya oficial contenía una descripción, que de hecho no se modificó, de las obligaciones del administrador que recoge la ley 14.701. Entonces, nace un poco apareada con el nuevo Código Civil en lo que es la cuestión de fondo. La cuestión de fondo hablo en general de las obligaciones y responsabilidades del administrador. En la fase regulatoria, la ley depende de una reglamentación. Y estoy hablando, cuando hablo de fase regulatoria, básicamente de dos temas, los dos grandes temas, que es la obligación de matricularse frente a una autoridad administrativa de aplicación, que la reglamentación iba a disponer cuál era, y la posibilidad de ser fiscalizado de oficio a denuncia de parte. Es decir, por un lado, una regulación que torne obligatoria la matriculación para ejercer la actividad y por otro lado, una forma de fiscalización de la actividad. Estos son los dos temas. Cuando esto sale, me tocó inclusive a mí introducir amparos de administradores contra la ley por diversos motivos, alegando inconstitucionalidades, etc. Pero la verdad es que la afectación de la actividad del administrador no se iba a producir sino hasta que se reglamentara. A punto tal que la Corte de la Provincia de Buenos Aires, en acciones de inconstitucionalidad que iniciamos nosotros, directamente de competencia originaria de la Corte de la Provincia, por estar demandada a la Provincia de Buenos Aires, rechazó las medidas cautelares sobre la base que todavía no existía realmente un peligro en la demora. Es decir, todavía al no reglamentarse la ley, no entraba en funcionamiento en los aspectos, reitero, que podían tornar alguna clase de perjuicio o que podían generar un problema para la actuación profesional del administrador. Hasta que a fines de noviembre del 22, finalmente se reglamenta. Se reglamenta de una manera bastante singular porque se promulga un decreto 1734 del 22 que básicamente lo que dice es: voy a crear un organismo que sea la autoridad de aplicación, que es el registro de administradores, registro público de administradores de la provincia de Buenos Aires, REPAC, y la autoridad administrativa de aplicación, que va a ser el REPAC, que va a estar dentro del organigrama de la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia de Buenos Aires, se va a regular en función de disposiciones o resoluciones de la Dirección de Personas Jurídicas. Así es que la Dirección de Personas Jurídicas emite una disposición 27 del año 2023, que entra a regir el 26 de abril del año pasado, donde verdaderamente reglamenta la ley 14.701. Entonces, si uno tuviera que hacer una síntesis, es, primero y principal, esta es una ley que tiene años, pero que no se echó a andar, a funcionar, sino hasta que se reglamentó, y la verdad es que se reglamentó en abril del año pasado. Y esa es la carta es el certificado de nacimiento del REPAC. Es decir, la disposición establece una serie de anexos, está colgada en la página de la Dirección de Personas Jurídicas. Tiene 4 anexos. Uno, el anexo primero, es el verdaderamente importante, dice normas de funcionamiento. Ahí adentro hay de todo. Ahí está la verdadera médula de la regulación. Este es un poco el contexto normativo, es decir, ¿de dónde surge todo esto?
Cuando yo miro la reglamentación, me adelanto a decir, sin ánimo de polemizar con nadie, pero me adelanto a decir que la reglamentación excede a la propia ley 14701. Es decir, me da la impresión que hay algunas materias que más que reglamentarse legislaron. Y esa no es facultad del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, sino la facultad, me refiero a la facultad de legislar de la legislatura bonaerense. Es decir, si uno ve la reglamentación, es una reglamentación muy profusa. Y en algunas áreas, un poquito que se desconecta de la propia ley que pretende reglamentar. Es un capítulo aparte. ¿Cuál es la idea del régimen? La idea del régimen es la siguiente. El régimen parte de una carencia. ¿Cuál es la carencia? El Código Civil y Comercial regula a la propiedad horizontal y la propiedad horizontal especial como derechos reales. Entonces, de rebote, regula la labor del administrador, en tanto representante legal, órgano necesario e imprescindible de esta persona jurídica que es el consorcio. Es decir, que no hace ni podría hacer una regulación de la actividad profesional del administrador, porque el Congreso de la Nación no tiene facultades para eso, porque las provincias se han arrogado no delegar esta facultad. Es decir, la legislatura nacional, el Congreso de la Nación puede regular una cantidad de cuestiones, pero otras son reguladas por las provincias. ¿Por qué? Porque no fueron delegadas al Congreso Nacional. Entre ellas, el ejercicio de las profesiones liberales. A partir de ahí es que la provincia retoma esa facultad constitucional que tendría de regular actividades profesionales. Vamos a hacer una coma ahí. ¿Es una actividad profesional la del administrador? En el sentido de la profesión liberal, no. O sea, en el sentido de la profesión liberal, en términos del artículo 2 de la Ley de Defensa del Consumidor, sujetos excluidos, no. Hoy, dado que no se requiere título habilitante del nivel universitario, no hay una profesión, entendido esto como una profesión liberal universitaria, de administrador de consorcios. Paradójicamente, muchos administradores son contadores, abogados, arquitectos, o sea, son profesionales liberales. En general con incumbencias en tareas de administración, licenciados en administración de empresa, he visto de todo, hasta ingenieros informáticos. Pero seguramente que el administrador, en tanto administrador, no es un profesional liberal, lo cual le trae una serie de problemas. ¿Sí? Desde el punto de vista jurídico, de su responsabilidad civil, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, está en una situación que no es la situación en la que se encuentra el profesional liberal, en tanto, no quiero profundizar, pero en tanto se le reconoce discrecionalidad técnica, tiene un margen para la toma de decisión que le es propio por su carácter profesional, está dispensado de la norma del derecho del consumo y de la responsabilidad propia del derecho de consumo muy severa, etcétera, etcétera, etcétera. Quiere decir que el administrador es alguien que ejerce una actividad autónoma de orden como persona humana o integrando una razón social, una actividad que no es una actividad liberal, pero sí es autónoma, contrapropista, y que tiene una inserción un poquito rara. ¿Por qué? Desde el punto de vista personal es esto que hablamos, o sea, profesionalmente. Desde el punto de vista funcional es un órgano de una persona jurídica. O sea, está en la misma posición que si fuera presidente de un directorio de una sociedad anónima, socio gerente de una sociedad de responsabilidad limitada. A punto tal que el Código Civil menciona la responsabilidad personal de los directivos de las personas jurídicas y queda el administrador dentro del ámbito de aplicación de esa clase de normas. O sea que él es un órgano de una persona jurídica llamada consorcio que tiene un reconocimiento jurídico
específico en el Código Civil. Y por otro lado ejerce una labor de representación, 2065 el Código Civil, en tanto, más allá de ser un órgano, externamente es un representante del consorcio. Contrata por el consorcio, compra responsabilidad civil del consorcio, un conjunto de labor o el aspecto de representación le es obligatorio, él no puede entender de eso, lo cual también le genera responsabilidad. Entonces, en todo ese complejo de relaciones, él con el consorcio, él con terceros, él con consorcistas, etc., cae una regulación más, porque ya tenemos la regulación del Código Civil, una regulación más que la de esta ley. La primera pregunta, y que inclusive fue motivo de algún pedido de dictamen que me efectuara la Federación muy amablemente, era si, y este es un tema polémico, si los sujetos alcanzados por la ley son los administradores de entidades que no sean, que no estén organizadas o que no se hayan afectado a la propiedad horizontal. Es de la ley 14.701 como su reglamentación se refieren única, específica y especialmente al administrador de consorcios, entendidos estos como personas jurídicas afectadas al régimen horizontal. ¿Qué quiero decir con esto? Que la foto de 2014 con la ley, de 2023 con la reglamentación de la disposición 27 de personas jurídicas, si uno lee las normas, uno debe concluir que los sujetos que están alcanzados son solamente los administradores, en términos del artículo 2065 del Código Civil, de personas denominadas consorcios de propiedad horizontal, sea en la propiedad horizontal tradicional, sea en los conjuntos inmobiliarios o propiedad horizontal especial. Ahora bien, ¿por qué es polémica la regulación? Primero porque esta visión, que podríamos llamar de interpretación legal estricta de la literalidad de la ley, hay que enmarcarla en un proceso que ustedes conocen, que es el proceso que se inicia en 2015 con el dictado del Código Civil y Comercial de la Nación, que contiene una norma, el artículo 2075, que compele a la afectación o a la readecuación de las personas jurídicas, cualquiera sea su forma, asociativa, de otros derechos reales, a mutar a un régimen de propiedad horizontal. Esta norma, que se ha discutido mucho con el doctor Valor alguna vez, intercambiamos algunas ideas si es operativa o si requiere ser reglamentada. La verdad es que las autoridades, me refiero IGJ, en alguna medida REPAC, hay un antecedente de abril de este año en Santa Bárbara, de alguna manera entienden que esto es operativo, primero, y segundo, comienzan a hacer una aplicación un poco promiscua de las normas del Código Civil en materia de propiedad horizontal o propiedad horizontal especial de conjuntos inmobiliarios a barrios cerrados, clubes de campo, en definitiva, entidades que están organizadas bajo una forma distinta de la propiedad horizontal. Esto se puede ver de distintos lugares, pero ¿qué quiero decir yo en síntesis? En síntesis diría lo siguiente: estricto sensu, la ley 14.701, en cuanto a la regulación específica de la figura del administrador,
no puede interpretarse extensivamente. Cuando la ley y su reglamentación dicen que se trata del consorcio de propiedad horizontal, está hablando de una persona jurídica que es el consorcio de propiedad horizontal y no de cualquier otra forma asociativa o cooperativa o de las tantas que hay para organizar clubes de campos, barrios cerrados. Ahora bien, hay, en ese contexto, me sobrevuela una obligación legal de readecuar e ir a la propiedad horizontal, con lo cual esto se va a hacer de aplicación. Dos, ese proceso de readecuación, si la opinión que prevalece es que esta norma del 2075 es operativa, y yo, barrio cerrado, no estoy readecuando, teniendo la obligación legal de hacerlo, en cualquier momento la autoridad, REPAC, persona jurídica, puede entender que yo lo que estoy haciendo es resistiendo la posibilidad de que se me apliquen las regulaciones de la 14701, manejando los tiempos de esto, adhiriéndome, o sea, modificando, afectando o no a propiedad horizontal o demorándola. ¿Por qué digo esto? Porque ya hay pronunciamientos, opiniones consultivas de parte del REPAC, mencionaba el antecedente de Santa Bárbara. El REPAC tiene el criterio de que a solicitud de particulares o del propio administrador, puede, no habiendo un caso, o sea, no habiendo una denuncia, puede brindar opiniones consultivas, mencionaba el de Santa Bárbara, que lo dejo a disposición, donde en definitiva lo que termina haciendo es dictaminando la prevalencia o la preeminencia de las normas del Código Civil en materia de propiedad horizontal sobre las disposiciones reglamentarias de un barrio. Es decir, de alguna manera empieza a convalidarse una tendencia para que aquel 2075, de facto, en los hechos, comience a generar una aplicación cada vez más constante de normas y principios que son de la propiedad horizontal, pese a que el barrio todavía no está readecuado. ¿Se comprende lo que digo? Es una especie de tránsito, yo personalmente creo, una especie de tránsito de lo que es la interpretación de la ley de stricto sensu a lo que va a terminar pasando. Va a terminar sucediendo que en los conjuntos habitacionales que no readecúen, no se vuelquen a la propiedad horizontal especial, va a haber de hecho, va a comenzar la aplicación de principios y reglamentaciones propias del régimen horizontal y con ello de la mano de la 14701. A punto tal que el REPAC, si no recuerdo mal, alguna conversación con su titular, acepta la matriculación voluntaria de administradores de barrios cerrados que no estén afectados a propiedad horizontal. Es evidente que ese fenómeno, después del 2015, es entendido como un fenómeno pasajero, el del barrio que no está afectado a propiedad horizontal. ¿Se comprende lo que digo? Y como pasajero, la visión que creo que se va a terminar imponiendo es la de la aplicación de las normas de la 14701, inclusive a los que administran estos barrios. Me da la impresión que vamos a ir al cabo del tiempo hacia eso. Y uno de los factores para eso, más allá de las justificaciones legales más fuertes, más débiles en un sentido y en el otro, va a ser la presión social. O sea, va a haber un momento que ya está pasando, porque yo lo veo en experiencias profesionales del estudio, en que los propietarios, en función de denuncias, etcétera, etcétera, van a requerir la intervención del REPAC.
y en alguna medida el reparto va a tratar de intervenir. Les di uno o dos ejemplos de este año. Entonces, por supuesto, técnicamente, jurídicamente hablando, hay fuertes fundamentos para entender que el administrador de un barrio cerrado no adecuado al régimen horizontal está exento de la aplicación de la ley. Pero me da la impresión que vamos caminando a que eso cambie. Sea porque se readecue, sea porque en definitiva la ley se reforme, hay proyectos de ley tendientes a la reforma y a la inclusión de esta clase de complejos que ustedes nuclean en la 14701, porque es un fenómeno que ustedes saben que es un fenómeno social que afecta a miles y miles de personas que habitan estas urbanizaciones, con lo cual mal puede dictarse una norma que regule la situación de un edificio que está construido verticalmente y no regule lo que sucede a 10 cuadras en un barrio desarrollado de otra manera. La fenomenología es bastante parecida, con tipificaciones distintas, a punto tal que hay una regulación legal especial en el Código Civil. O sea, se advierte que de raíz puede ser lo mismo, pero evidentemente no es idéntico. Pero parece un poco forzado que habiendo una norma como el 2075 y siendo el fenómeno bastante similar en el sentido de que recibe ahí o es continente de estas urbanizaciones, de situaciones bastante parecidas a la de la propiedad horizontal tradicional, no se puede aplicar o no se aplica esta norma. Me refiero a la ley de registro público de administrador. Este es un tema que no está cerrado. Fíjense ustedes lo que pasa con o sea, cuando una situación socialmente, cuando un fenómeno socialmente existe, a la postre el legislador lo va a recoger. Y si no lo hace, o no lo hace el Poder Ejecutivo al no reglamentar la ley 14701, fíjense lo que sucede. En 2014 no había ninguna regulación municipal o comunal de la actividad del administrador. Como la ley no era reglamentada, empezaron a salir ordenanzas de todo tipo y color. Y ustedes conocen algunas por dónde están ubicados los barrios, ¿correcto? Las hay en la costa, las hay en el oeste de la provincia de Buenos Aires, las hay en Pilar, las hay en Escobar. Normas que yo considero que son absolutamente inconstitucionales, porque la única facultad que puede tener la provincia de Buenos Aires para regular la actividad del administrador es entender que no delegó esta facultad en el Congreso Nacional. Ahora, esta facultad nunca la tuvieron las comunas. Los municipios no son de origen las entidades que tienen la facultad de regular la actividad. Lo es la provincia de Buenos Aires, no las comunas. ¿Que puedan regular aspectos vinculados a la propiedad horizontal? Decenas. Ordenanza de elevadores o ascensores, ordenanza de frente de edificio, conservación de envolvente de edificio, ordenanza en materia sanitaria, reglamentaciones sobre construcciones, todo lo que a ustedes se les ocurra, pero no la actividad del administrador. Con lo cual, en el caso de la 14701, si el sujeto está incluido, la inclusión en este registro elimina, a criterio mío, cualquier alternativa de aplicación de ordenanzas municipales, que considero que ya le eran inaplicables antes de la reglamentación de la ley. Repito, porque esto, o sea, para mí, pretender que una persona va a ejercer determinada actividad solamente si se acredita ante tiene el mismo valor que si me dijeran que una persona puede ejercer la actividad si el Automóvil Club Argentino lo habilita. No tiene ninguna competencia para hacer eso, ni para dejar de hacerlo. Creo que todo surge de una gran confusión y un tema muy importante para ustedes, que es el siguiente, el tema de la responsabilidad. La ley 14701 disponía que la autoridad de aplicación era la Dirección de Defensa del Consumidor.
y que se aplicaban al tema de la fiscalización la ley 13.333, que es la ley de procedimiento en caso de defensa del consumidor en la provincia de Buenos Aires. Este tema era muy preocupante porque tanto el régimen de defensa del consumidor como el régimen procesal para las sanciones y las sanciones mismas son muy severas. El decreto reglamentario de la ley 14.701 dispuso, con fundamentos un poco borrosos, pero en definitiva dispuso así, que la autoridad de aplicación no sea aquella, sino que sea la Dirección de Personas Jurídicas. Implícitamente desechó la aplicación de la 24.240 de la Ley de Defensa del Consumidor, o relativizó la aplicación de esa ley, y para el juzgamiento de las infracciones generó su propio procedimiento. Un procedimiento bastante alambicado, bastante complejo, pero con varias puertas de salida para el administrador. Si ustedes me preguntaran, escúcheme doctor, ¿en qué tendría impacto esta ley, todo este régimen, todo este asunto que usted me menciona en la labor mía? Yo diría 3 impactos. Primero, la obligación de matricularse. Y con la obligación de matricularse, la obligación o el deber de exhibir el certificado de acreditación en cada asamblea. Caso contrario, no es sujeto elegible como administrador. Y con la obligación de matricularse, la obligación de capacitarse o actualizarse y la obligación de formalizar una declaración jurada por consorcio una vez al año. Eso por un lado. El otro gran cambio son las normas de contratación de bienes y servicios, y el otro gran cambio es la existencia de un poder disciplinario fiscalizador del REPAC sobre el administrador. Estos son los 3 temas. Todo lo demás, como dije hace 20 minutos, está en el Código Civil y Comercial. Ya lo tengo que hacer porque me lo dice el Código desde hace 9 años. ¿Sí? En cuanto a la fiscalización, yo les voy a contar la experiencia. Les puedo contar una experiencia. Ahora hay unas jornadas nacionales de propiedad horizontal en Mar del Plata, donde bueno, me han invitado y voy a tener el gusto de arrancar disertando. Va a estar lleno de administradores, por supuesto. Y los administradores están teniendo 2 problemas serios o 2 cuestiones que realmente los preocupan. Primero, cada vez deben cumplir con más requisitos formales vinculados con el cumplimiento de la normativa del REPAC, esta disposición 27 de la que hablé, que va engrosando de alguna manera, por ejemplo, el contenido de las declaraciones juradas, generando obligaciones de informar y subir archivos de todo tipo de obligaciones cumplidas, cargas sociales, sueldo, etcétera. Adecuar las liquidaciones a los preceptos de la reglamentación y más temprano que tarde un modelo, cosa que los que han estado cerca de este proceso en Cava saben que ha sucedido. ¿Sí? Por un lado, cierto agotamiento por la necesidad de cumplir cada vez más obligaciones formales, vinculadas básicamente con el deber de información y con el control, y acá viene la fiscalización, con el control de su actividad. La fiscalización es otro de los temas que es bastante preocupante para el administrador. Actúe bien o actúe mal, no importa. Esto no tiene relación directa con la forma de conducirse. Pensar que una persona no va a tener problemas porque se conduce bien es realmente una ingenuidad. Y la fiscalización es de oficio y básicamente se produce a partir de información que le llega al REPAC. ¿Por qué? Porque cada vez es más importante
la cantidad de trámites que requieren que usted haga. O sea, ¿hacia dónde vamos? Vamos a pedir un quit para abrir un obligatorio, en fin, para necesariamente, algunas de estas cosas ya suceden hoy y son exigibles, el certificado de acreditación en el registro. Y por otro lado, digamos, con lo cual hay un conocimiento que le llegue directamente al registro sobre la existencia de alguien que está realizando actos propios de un administrador sin estar matriculado. Por ejemplo, el Colegio de Escribanos, que tiene un registro de protocolizaciones, para protocolizar, el escribano manda un mail y vía registro de protocolizaciones del colegio, llega a REPAC y REPAC tiene que chequear e informar si el administrador está matriculado o no. Y si no está matriculado, no puede protocolizar, pero ya le quedó la información a REPAC que puede disparar una fiscalización de oficio. Una de las infracciones más frecuentes, en el comienzo, el año pasado, aún hoy todavía, es el ejercicio de la actividad sin estar matriculado. Y después la fiscalización se produce por denuncia. Y ahí tenemos, para entretenernos, porque el REPAC procesa miles de denuncias. Miles de denuncias. Cada persona disconforme es un denunciante en potencia y está pasando que como los trámites son virtuales y la gente entiende que si no se cumple su designio es culpa del administrador, para decirlo entrecomilladamente, lo denuncia. Sin agotar el tema, ni mucho menos, porque da para una hora eso, ¿cuáles son las pautas de la fiscalización? Primero y principal, la fiscalización por denuncia requiere la existencia de un interés legítimo, o sea que es una persona que tiene un interés propio afectada por acción u omisión del administrador. La primera pregunta que nos hacíamos, algunas charlas con el doctor Hernández, que es el titular del registro, y yo decía, bueno, mirá, si hay una persona de un edificio enfrente que resulta que le quiere hacer campaña a su administrador y quiere que se quede con el edificio enfrente, y ustedes son muy amplios en esto, podrías recibirle una denuncia a alguien que no es habitante, no es ocupante, no es inquilino, no es comodatario, no es usufructuario, no es titular de unidad funcional, no es nada. Es un tipo que pasaba por la calle. Entonces vamos a generar una situación de acoso y de denuncia permanente con fines espurios, como puede ser presionar al administrador, sustituirlo, generar una situación artificial de irregularidad en su conducta, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el alcance de la necesidad de un interés legítimo? Debe tratarse del propietario, debe tratarse de un inquilino, de un ocupante que se vea afectado directamente por acción o omisión del administrador. No hay un interés general o social en juego, como pasa con los delitos del derecho penal, que habilita a cualquier persona a ir a un funcionario público y decirle, mire, creo que se está cometiendo un delito, y se activa el sistema penal. No sucede eso acá. Y segundo y principal, la reglamentación dispone que la persona del denunciante tiene que haber acreditado que transitó y agotó la vía interna. Es decir, se tiene que demostrar que ya gestionó dentro del ámbito reglamentario lo que tenía que gestionar y no encontró una solución. Y entonces viene a exponer la irregularidad o el incumplimiento de un deber del administrador. Esto es muy importante porque de lo contrario, cada asamblea que deja heridos, porque deja disconforme, deja minoría, etc., sería el trampolín para empezar a denunciar al administrador. No. Acá hay que agotar la vía a la instancia interna. El REPAC y la ley no tienen como cometido ser una cámara de apelaciones de la asamblea, es decir, no son una instancia revisora de la asamblea. ¿Se comprende esto? Si la asamblea resuelve algo, por más irregular que sea,
no puede originar ninguna denuncia, porque en ese sentido el REPAC y la legislación que respalda su creación y funcionamiento no le otorga ninguna clase de facultad regulatoria de la propiedad horizontal, digamos, intraconsorcio. Lo que puede hacer el REPAC es analizar si en determinada coyuntura el administrador incumplió alguna obligación legal o reglamentaria. Nada más. Nada más. El REPAC no anula asambleas, no invalida actos. Para eso está la justicia. Entonces, ahí tenemos dos válvulas bastante buenas que van a eliminar una serie de alternativas. Ahora, una vez que está hecha la denuncia y el administrador, dentro de los 5 días que se la comunicaron, no genera alguna situación de compensación inmediata para reponer las cosas al estado anterior, modificando su postura, etc., el procedimiento avanza. Si el REPAC considera que hay verosímilmente una infracción, va a generar un trámite disciplinario. Si considera que no, lo archivará. Las fórmulas de acuerdo o de conciliación están a mano durante todo ese proceso administrativo. Puede ser extraprocesal el acuerdo y que lo lleven y lo manifiesten. Puede ser que se desista esto por el denunciante porque me dio un acuerdo. Hay cantidad de alternativas. Puede ser que una audiencia conciliatoria que se pida o se fija el efecto se llegue a un acuerdo. O puede ser que se produzca la prueba que las partes ofrezcan, que el REPAC emita una recomendación y que la Dirección de Personas Jurídicas aplique o no una sanción. Uno de los principales problemas, y que incluso creo que ya ha dado lugar a un proyecto de modificación de la ley, es la severidad de las sanciones. ¿Por qué digo esto? La sanción más leve es la multa. O sea que no hay una instancia de apercibimiento o amonestación. La más leve es la multa de un sueldo básico de la categoría más baja de su TRH. Y se eleva hasta 100 sueldos básicos. Las multas a gente que no es reincidente hoy están rondando en 2 sueldos básicos, si no son hechos graves. Por ejemplo, una multa porque alguien se inscribe fuera de término, 2 sueldos básicos. Estamos hablando de 1.000.000 de pesos. Y no son hechos graves. Entendido como que voluntariamente la persona frente a una denuncia se allana y se inscribe. Y cuando uno mira el cronograma de inscripción y mira cuándo se inscribió 1 mes y medio después. Está bien, a denuncia, pero 1 mes y medio después. ¿Qué quiero decir con esto? Son muy severas las penas. Exclusión o suspensión, mejor dicho, de la actividad hasta 9 meses y exclusión de la matrícula, con posibilidades de reinscripción más adelante. Y la ley faculta al REPAC acumular la suspensión con la multa. O sea, una paradoja de todo esto, por supuesto hay agravamiento por reincidencia, etc. Una paradoja de todo esto es que, a contrario de lo que pasa en Cava, la multa tiene como beneficiario al consorcio. Entonces se plantea quién es el titular de la acción. Es decir, ¿quién puede desistir de la denuncia? El que la efectuó. Una vez que está aplicada la multa y que queda firme porque la acción judicial de la pretensión anulatoria que está prevista para tramitar ante la justicia contencioso administrativa provincial no se interpone o es desechada y queda firme la multa en beneficio del consorcio. O sea, ¿qué debe hacer? Debe estar dentro de la cuenta del propio consorcio que administra. ¿Puede la asamblea renunciar al cobro de la deuda? Yo creo que sí. Por supuesto, para cuando es sancionado el administrador es muy difícil que continúe administrando ese consorcio. Vamos a ser claros. Por el nivel de desconfianza que genera la sanción es bastante significativa. Han pasado 45 minutos y le había prometido a Matías que íbamos a hacer intercambios. No los quiero agotar, hay muchísimo más para hablar, pero espero comentarios de ustedes. Quedo a disposición de ustedes.
Muchas gracias, Gerardo. No, por favor. Eh, ¿Alguien tiene alguna consulta para hacer o algún comentario? El doctor Balobra, adelante, por favor. Sí, doctor Rodríguez Arauco, le agradecemos muchísimo su exposición, ha sido muy claro y pasó por todo el espinel de problemáticas que trae esta nueva normativa. De manera tal que creo que le ha quedado más o menos claro a todos los concurrentes. Yo algo hemos conversado en algún momento sobre este particular. A mí me asusta eh, mucho la cercanía que tiene toda esta normativa con respecto al régimen de los empleados de propiedad horizontal. Eh, para nuestro sector está en este sentido regulado por UTEDIC. Nosotros tenemos específicamente la competencia laboral del personal que estaba encuadrado en UTEDIC. Entonces, ya hemos visto, hemos tenido algunos avances del shooter respecto de toda esta cuestión, y en tanto y en cuanto el administrador quede de alguna manera registrado en este registro, quede inscrito en este registro, de alguna manera se acerca muchísimo a la aplicación de los principios de propiedad horizontal y en consecuencia deberíamos pensar en que podríamos ser atacados por el shooter. ¿Ustedes han visto este tema? ¿Qué les parece? Esa es un Bueno, poquito la pregunta que más me hace ruido en todo este régimen, más allá del problema también del régimen de la defensa del consumidor al que usted hizo referencia, y que también me preocupa porque hay algunos fallos que de alguna manera excluyen a los conjuntos inmobiliarios del régimen de la defensa del consumidor. Estas son las dos preguntas que le quería hacer. bueno, doctor, a ver, acá hay una regla de tres, simple o compuesta, como uno quiera verlo, pero es una regla de tres. Si los conjuntos inmobiliarios tienen la obligación legal de afectarse al régimen especial de la propiedad horizontal, y el artículo 2 del convenio colectivo de trabajo, o 1, creo que 2 del convenio colectivo de trabajo 510 de SUTERIH, me dice que el ámbito de aplicación personal es de todo empleado que desarrolle su actividad dentro de un consorcio, de un edificio, sujeto al régimen horizontal. La conclusión inmediata es que necesariamente va a ocurrir que cuando se produzca la readecuación, el encuadre convencional va a indicar que todo el mundo va a pasar a SUTER. Esto es una realidad que no admite mucha discusión. Es un proceso, pero va a terminar allá, va a terminar como estoy mencionando, porque por otro lado lo he visto en experiencias muy concretas. Yo he tenido laudos en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, elevado el laudo al Ministerio de Trabajo de la Nación, discutiendo encuadres, por ejemplo, entre empleado de comercio y SUTER, entre maestranza y SUTER, ni hablar. Y siempre que se trató de personal que cumplió funciones dentro de un complejo, me ha tocado el Miramar, en un complejo vacacional, distintas experiencias al cabo de los años, si está afectado a propiedad horizontal,
es de Suter convencionalmente hablando, y no hay alternativa. Y esto es lo que va a terminar pasando acá, con un gran problema. Como en el ámbito de la propiedad horizontal, la designación y despido del personal es una facultad que inequívocamente por el Código Civil le corresponde a la Asamblea, el administrador, nuestro administrador, el del barrio cerrado, hoy, en una forma distinta del régimen horizontal, tiene ciertas licencias para el manejo del personal que no se van a dar, amén de lo que significa la carga salarial superior, etcétera, etcétera. Es decir, yo lo que veo es que el proceso apunta hacia allá. Desde el punto de vista de la aplicación de las normas del derecho al consumo, la situación está opinada. ¿Por qué está opinada? Pero no desde el punto de vista jurídico, está opinada en los tribunales. Si uno realmente se ajusta a la 24240 y ve los sujetos excluidos, tiene que concluir que el administrador de propiedad horizontal no es un sujeto excluido. En la provincia de Buenos Aires, merced a cuestiones que no puedo mencionar ahora en este ámbito, pero que privadamente lo puedo hacer, la regulación del administrador salió de la ley de la Dirección de Defensa del Consumidor y quedó en un organismo de otra naturaleza, más bien regulatorio de las figuras asociativas como la Dirección de Personas Jurídicas. Único argumento: el consorcio es una persona jurídica. Punto, nada más, porque en realidad, fíjese que la ley 14701 es clara. La reglamentación deroga la ley. Es una cosa bastante rara en un punto. Pero ¿qué quiero decir? Se trata de una serie de esfuerzos vinculados con no dejar tan expuesto al administrador, porque el administrador lo único que le faltaba sería que le apliquen la ley de defensa del consumidor. Hay muchos precedentes que se lo aplican. Creo que técnicamente son acertados. O sea, me da la impresión que yo vengo bregando hace años y le digo a los administradores, como entidad, ¿no? Les digo, vayan a la profesionalización, porque en ese proceso de profesionalizarse, por ejemplo, van a quedar excluidos de la ley de defensa del consumidor. Nosotros los abogados estamos excluidos, los contadores están excluidos, los arquitectos están excluidos, los martilleros están excluidos, los agrimensores están excluidos y así sucesivamente. Y los administradores no, porque la ley se refiere a las profesiones liberales. Entonces, yo lo que noto, pero no es de ahora, hace muchos años que le digo esto a la gente que asesoro, a las entidades que asesoro, pareciera que siempre estamos para la mala. Es decir, no somos profesionales liberales, quedamos expuestos a la ley de defensa del consumidor. No somos profesionales liberales, no nos podemos autorregular, porque fíjese que los arquitectos, abogados, agrimensores, martilleros se autorregulan. Lo que estamos hablando de la fiscalización. Yo estoy inscrito en el colegio de abogados y sujeto a la fiscalización de mis pares, no del Estado provincial. Y esta gente, por no desempeñar una profesión liberal, no se puede aglutinar, autorregular la matrícula. La matrícula se la regula la provincia de Buenos Aires directamente por un organismo, el REPAC, y la fiscalización también se la regula la provincia de Buenos Aires por este organismo. Es decir, no se puede apropiar de los mecanismos que la ley le reconoce al ejercicio liberal de una profesión universitaria. Mientras eso no suceda, mientras ese proceso no se complete, hay iniciativas para completarlo. Yo creo que este tema del REPAC, la obligación de actualizarse y todo, va a terminar necesariamente con la existencia de una profesión universitaria para el administrador. Ha habido intentos, nunca fueron orgánicos. El REPAC, paradójicamente, puede ayudar a que haya un nivel de capacitación que termine después en esto.
Y apunto lo siguiente, si uno mira en la página de personas jurídicas cuáles son las entidades que están autorizadas para hacer los cursos de formación y actualización, muchas de esas entidades son universidades públicas. Es decir, que la universidad está tomando también nota de este fenómeno. Esto termina como yo le digo. Ojalá, porque va a significar, primero va a significar que un montón de gente que está administrando, que administra perfectamente bien, que tiene un nivel de responsabilidad y conocimiento, no tiene el reconocimiento profesional que requiere o que necesitaría para estar con otro nivel de seguridad. Y lo va a tener. Y después, vamos a decir la verdad, en muchas ocasiones el administrador es una figura observada por toda una marginalidad que hay, que se produce porque el administrador, en alguna medida, puede ser cualquier persona de a pie. Entonces, entre el señor Viola, el señor Jauregui y gente que está en la profesión hace años, que tiene responsabilidad, que tiene manejo de su actividad, que formó una empresa con esto, etcétera, y una revista, no hay ninguna diferencia. Esto termina con la profesionalización de la gente que está en el sistema, con la apropiación de toda la regulación, con la conformación de un colegio, con la autorregulación de la matrícula y con el ejercicio disciplinario que los que somos abogados conocemos que nos damos nosotros mismos. Entonces me parece que esto del REPAC y todo esto es un paso intermedio para aquello, ¿no? Espero verlo yo, ¿no? Espero verlo. Sí, perdón que interrumpa. No sé si me escuchan. Sí, sí. Yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero la iniciativa del REPAC en su momento fue unificar 135 municipios y no tenían idea de que dentro de los 135 municipios había propiedad horizontal, clubes de campos, asociaciones civiles y demás. Desde la creación hasta el día de la fecha, nos cargaron realmente de mucho trabajo, no tanto impositivo, sino también trabajar gratis para ellos. Eso es lo que nosotros vemos, trabajar gratis en toda la tarea administrativa. Entonces, antes de jerarquizar, que estoy de acuerdo, estamos de acuerdo, de poder avanzar con todo esto, ¿por qué el REPAC, como cualquier organismo, como el Colegio de Abogados, como cualquier colegio que nuclea a los profesionales, haya salido por cada municipio, se hubiera encontrado con cada problemática de cada municipio, de cada institución, de cada ciudad, porque no todas son iguales? Zona de la costa no es igual a la zona norte, a la zona oeste. Entonces a mí me parece que estamos yendo en un camino en donde siempre la amenaza, ¿cuál es? En todas las conversaciones que yo he pasado y he escuchado, la amenaza es la denuncia serial del que no le gusta tu cara, y segundo es si da alusión a que nos denuncien, tenemos que pagar 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000 de pesos, con el cual, con los honorarios que nosotros cobramos, nos parten al medio realmente. Porque no, Sí. si tuviéramos que Gustavo, cobrar todo lo que dicen las cámaras, los que estamos asociados a las cámaras, con 10 consorcios estaríamos fenómeno. sí. Pero a mí me parece que nos imponen un trabajo gratuito, el REPAC, en el cual me parece que muchos no estamos de acuerdo. ¿Por qué no salen ellos a caminar la calle? Bueno, dos o tres cosas, Gustavo. Primero, lo que usted expresa es lo que expresa la mayoría de los administradores. Por eso le decía hace un rato, que el principal problema es la fiscalización y es el cúmulo de tareas formales, que es lo que usted me está diciendo. Es decir, se ha burocratizado la actividad. La realidad es que la ley es una ley única para una provincia que tiene experiencias o vivencias de la propiedad horizontal tan disímiles como que en Carmen de Patagones debe haber 10 edificios y en La Matanza 100. Y se vive de una manera
es síntoma de estatus en determinados lugares y es para la gente que no puede tener una casa sobre lote propio para otras, como que es fruto de una urbanización a las patadas en algunos sectores de la provincia y en otro lado es justamente fruto de la programación en barrios cerrados. La experiencia de la propiedad horizontal es totalmente disímil. Usted dio un ejemplo, la costa atlántica versus el resto de la provincia. Yo estuve en un ciclo de charlas el año pasado, en una de ellas estaba el doctor Hernández, titular del registro, estaba yo, había otro profesional, hablaba, escuché a todo el mundo, hasta la mano una persona hablando del tema del régimen de contratación, de las obligaciones, de la declaración jurada subiendo las constancias de pago, las facturas, y el tipo dice, mire, yo no encuentro, primero, no encuentro nadie que me presupueste nada. Porque en invierno no hay nadie, hay de cada gremio 2 personas. Y en verano está todo el mundo ocupado. Es decir, no tengo la posibilidad de buscar presupuesto. Segundo, conseguir gente que facture es muy difícil. Yo tengo propiedades en la costa y lo sé. No hay manera. O sea, usted le pide una factura a un gremio y le dice, no, le agradezco mucho. Es decir, hay una situación de precariedad o marginalidad, digamos, de determinada actividad que impide que usted haga una especie de concurso de precios para después poder justificar, como dice la disposición, dice en materia de contratación, que usted tiene que salir a justificar las bondades de un prestador más caro que los demás. ¿Entiende, Gustavo? Sí. ¿Cómo hace si tiene un solo prestador? Porque no encuentra a nadie que haga los trabajos. Entonces, yo estoy de acuerdo con usted que hay una inflación de deberes formales. Creo que en alguna medida eso se presenta como fruto del deber de información que tiene el administrador, pero también lo veo un poquito teñido del ánimo de juntar datos por parte de las autoridades para que este régimen sea cada vez más completo. Pues, mientras más datos tienen, más completo es. ¿Me comprende lo que le digo? O sea, a usted lo van a fiscalizar mejor si usted adjunta el acta de designación de todos los consorcios que si no tuviera la obligación de hacerlo. Sí, doctor, está bien, yo estoy de acuerdo, pero con solo poner el quid nuestro, automáticamente los organismos están cruzados. El ARBA está cruzado, el Colegio de Escribanos está cruzado, el ACES está cruzado. Entonces a mí me parece que no hace falta que nosotros estemos trabajando gratuitamente para ellos cuando con apretar un botón tienen automáticamente todo en un abanico de posibilidades y poder seguirnos cada paso que nosotros hacemos. De hecho, pasa cuando vamos al supermercado y pasamos la tarjeta de crédito o la tarjeta de Bueno, débito. bueno, si usted tiene algún amigo conocido o familiar escribano en la provincia de Buenos Aires, lo va a poner un poquito al tanto de esta situación que usted vive ahora, cómo lo están viviendo desde hace décadas. El escribano ahora, últimamente, inclusive es agente de información de la UIF. Sí. ¿Qué le quiero decir? Es agente de retención de impuestos nacionales y provinciales, responsable solidario. Es agente de información de la FIP. Es agente de información de ARBA. Es agente de información de la UIF. Falta que le toque mandar el formulario a la CIA. Es decir, evidentemente que el Estado lo que hace es tercerizar la labor que no puede llevar adelante, porque vamos a ser claros. Si usted me dijera, mire, esta gente está peinando la provincia de Buenos Aires con inspecciones, lamentablemente no, porque la Dirección de Personas Jurídicas debe tener 4 inspectores en toda la provincia de Buenos Aires, ¿me entiende? Y lo último que les interesa es visitar consorcios, está para otro tema. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a la regulación donde el riesgo del regulador, y esto somos toda gente grande y lo entendemos, el riesgo del regulador es cazar en el zoológico. Es una Es casa de decir, brujas. que usted le brinde información y como usted cumple y brinda información, el fiscalizado es usted, no el señor que está administrando el edificio de acá a la vuelta, que Y no está nadie lo matriculado. denunció y el tipo administra. ¿Me entiende lo que le digo? Es decir, sería muy extraño que en una provincia, justamente la provincia de Buenos Aires, en un país como Argentina, no haya marginalidad en una actividad.
¿Me Sí, entiende? doctor, discúlpeme, lo último, y perdón a todos, ¿no? Están casando en la pecera a todos los que cumplimos y nos hemos inscrito, y todos los que están afuera no les importa nada, porque hay gente que no les importa, no se van a matricular, ya por lo menos en mi caso estamos sabiendo, entonces vienen a cazar dentro de la pecera, de nosotros que hacemos todo como ellos quieren. Entonces ahí es donde yo estoy en desacuerdo. ¿Por qué tiene que ser así? Vayan y casen a todos los otros que no cumplen y que están en la marginalidad, no a nosotros. Y que y nosotros no seamos el conejito de India que tenemos que denunciar al administrador, al colega nuestro. ¿Por qué? Está mal, no está bien eso para nosotros, que tengamos que denunciar al colega nuestro. Y ya no lo molesto más. Gustavo, esto que dice usted es lo que piensan los administradores. Esto es lo que piensan los administradores. A ver, quejas de este tipo tengo 50.000. ¿Por qué? Porque, y esto yo he tenido oportunidad de conversarlo, eh, el desafío que tiene el REPAC para legitimarse no es perseguir la gente que se fue, se matriculó, cumple. El desafío verdadero que tiene frente a la comunidad y los administradores que regularizaron la situación es los demás. Es decir, es salir a fiscalizar a los demás, porque si no el sistema no funciona. Es lo mismo que pagáramos ganancia a la gente que va y voluntariamente se inscribe y paga, que es lo que pasa, ¿no? Entonces, evidentemente que el gran desafío una vez que se instaló el REPAC, y esto en las jornadas estas va a quedar dicho, hay muchos Gustavos inscriptos en esa jornada, cuando le toque hablar al doctor Hernández, seguramente va a ser una inquietud muy fuerte de la gente. Por, porque todo el mundo ve sobredimensionada esta obligación, esta serie de obligaciones formales. No crea que todos pueden cumplir. Muchas veces se terceriza, la mayoría. Entonces surge la inquietud de quién paga la tercerización. Paradójicamente, en muchos casos son cosas que hay que pasárselas al consorcio. Entonces la gente dice, pero Ujú. ¿cómo? Perdón, Gerardo, estás con dificultades, me parece, de conectividad, ¿puede ser? Del consorcio. ¿Qué tema podemos discutir? ¿Qué Ah, proceso están en Cava? Puede ser. sí, sí, perfecto, perfecto. Hay un proceso de alguna manera de desescalar algunas obligaciones que se habían impuesto, ¿sí? Es decir, de alguna forma alivianar un poco la carga, no regular, no reglamentar tanto. Es un tema a discutir, pero a propósito de lo que dice Gustavo, es la queja de todo el mundo. Es decir, la inflación de deberes que tengo a nivel formal. Me la paso generando cosas para informar, para enviar. Y por supuesto, como en un partido de ping-pong, devuelvo y me devuelven, porque después ese es el problema. Si yo hago la declaración jurada, ya tienen la declaración jurada. El año que viene la presento tardíamente y me multan. ¿Se entiende? Gracias, doctor, y perdón la molestia. No, por favor, Pidió la Gustavo. palabra el doctor Daniel Viola y después de Administración de Marcha. Adelante, doctor. No se Daniel, escucha. Sí, buenas tardes, doctor. Agradeciéndole su excelente exposición en este espacio de la Federación Argentina de Clubes de Campo, le quería traer algunos breves comentarios simplemente para engrosar su casuística. Uno de ellos relacionado con los cursos de capacitación de los administradores, que están quizás lindando con el adoctrinamiento a favor de cierta exorbitancia que usted bien remarcaba en cuanto a la ley
14.701 y su reglamentación. Por ejemplo, en el uso terminológico, un administrador podría ser pasible de una multa si en algún acta figura Consejo de Administración, siguiendo el lineamiento del reglamento de copropiedad original, en lugar de decir Consejo de Propietarios. Simplemente esto es una mínima muestra, ¿no? Una cuestión terminológica, y diría, trivial, pero que encierra, digamos, un concepto intervencionista a favor, ¿no?, del postulado que el administrador tiene facultades omnímodas, relegando al Consejo de Administración y también a las mandas del reglamento de copropiedad o el reglamento de propiedad. Es decir, esa es la tendencia, ¿no es cierto? Digo esto porque también en esos cursos de capacitación, quienes los hacen y que están obligados a hacerlo, ¿no?, y que tienen una validación de su matrícula anual, están sometidos también a este tipo de cuestiones, ¿no es cierto? Que realmente con un grado de detalle que pienso que, bueno, hace todo, digamos, a favor de ese sesgo intervencionista, que yo creo que detrás de este sesgo intervencionista, por supuesto que usted también lo remarcó antes, está el afán recaudatorio, ¿no?, de la provincia de Buenos Aires en sus múltiples formas, y creo que en la medida que se siga ganando terreno en la información interna de los consorcios, bueno, ahí tienen un material importante, ¿no es cierto?, como para poder trabajar, ¿no? Tanto en la fiscalización como en algún arte creativo de nuevos impuestos o nuevas tasas. Y lo segundo que le quería marcar, doctor, trayendo, digamos, a lo que decía antes de la casuística, es que en caso nuestro tenemos un consorcio constituido en la capital federal, cuyo asiento principal, o sea, sus instalaciones están en la provincia de Buenos Aires. Entonces tenemos un administrador que está bajo la reglamentación de la ley 14.701, pero en realidad no sería aplicable al consorcio, aunque sí intuito persona al administrador. Claro, claro. Creo que también esto es un efecto no deseado, ¿no? Porque claro, eh, este afán de reinterpretar, usted lo marcaba bien antes, de reinterpretar el Código Civil y Comercial. Porque fíjese que a través de una reglamentación, ¿no es cierto?, vamos a hablar de la parte no delegada, ¿no?, que bien, y usted también lo señaló, por ejemplo, en materia de planimetría, de redes de servicios, autorizaciones de bromatología, impacto ambiental, bueno, no así en el resto, ¿no?, en el resto de la temática que está reservada al legislador, y acá estaba precisamente al mando de todo esto está el Poder Ejecutivo, ¿no?, o una dependencia del Poder Ejecutivo. Entonces, yo Sí, creo que vamos a llegar a una zona de conflicto, me parece, de confrontación seguramente por la vía judicial, cuando esta mecánica o esta dinámica siga avanzando y vamos a llegar a casos realmente que van a ser delirantes, ¿no es cierto? Es decir, donde realmente va a decir, bueno, esto es exorbitante, esto no es lógico, no es jurídico, este avance. Inclusive, bueno, como usted bien marcó, por los municipios, ¿no? Los municipios, en el caso nuestro, es el municipio de Escobar, que usted lo citó antes, pero también podemos citar a otros del norte, ¿no?, de la provincia de Buenos Aires, están también en esa misma temática. Y además crean eh, un diseño, ¿no?, que es muy proclive a las denuncias, lo que se llama en criminalística el factor querulante, ¿no?, que son los denunciantes seriales. Es sí, decir, sí, tenemos de un sí. lado, ¿no?, en esa mesa de ping-pong imaginaria que usted dijo recién, va a haber alguien que va a tener 300 pelotitas para tirar, ¿no?, para el Sí. otro lado. Además, doctor, usted sabe perfectamente bien que habiendo creado todo un plexo de alguna manera complementario, pero verdaderamente paralelo del Código Civil, porque acá hay una situación. Al crear obligación, al generar una inflación de obligaciones, yo me tengo que preguntar si la regulación del Código Civil tiene algún sentido o si la regulación del Código Civil es la que yo tengo de alguna manera que obedecer y esto se trata de una réplica a nivel provincial de aquello. Hasta ahí no hay ningún problema porque, como bien le decías, son idénticas las normativas. El artículo 8 de la ley 14701 es lo mismo que el artículo
del Código Civil y Comercial que habla de obligaciones de administrador. El problema es la inflación posterior de deberes, porque cuando sale la disposición 27 y empieza a caminar el régimen, pasa lo que dice Gustavo. Es decir, se empieza a fermentar una serie de obligaciones de orden formal o no, algunas ya de otro orden, que no estaban concebidas originalmente, ni siquiera en la 14701, ni hablar de código. Entonces, yo me empiezo a preguntar ahí cuál es el límite de eso. No cuestiono esto, me pregunto como fenómeno, ¿cuál es el límite de este fenómeno? O sea, ¿dónde va a terminar la obligación del administrador? Y por otro lado, está claro que el administrador hay cosas que puede hacer y cosas que no. Es decir, el administrador, por más que ejerza docencia dentro del complejo habitacional, el barrio cerrado, la entidad que sea que administre, hay un momento que se encuentra con la resistencia de las personas a cumplir. Y el ejemplo típico, ¿cuál es? Llevar un libro de registro de firma de propietarios. Yo le invito a recorrer la provincia de Buenos Aires y que me encuentre usted un libro de registro de firma de propietarios que esté lleno. No va a encontrar ninguno. Yo mismo, en todas las propiedades que tengo, las que están afectadas a propiedad horizontal, nunca firmé ningún libro, ni lo voy a hacer. ¿Qué le quiero? No es un acto de desobediencia civil, es que la gente directamente no lo hace, de facto. No hay ninguna cuestión conceptual atrás de eso. No lo hace. Y el administrador no tiene poder de policía para eso. El REPAC le pide el libro de registro de firma frente a una denuncia. Usted lo manda, está vacío. Usted comete una infracción. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Hay el cumplimiento de algunas obligaciones, se llenan con mera actividad del administrador, y en otras es responsabilidad de los propietarios y del consorcio. Por allá la reglamentación acusa recibo de este fenómeno y dice, bueno, en materia de obras. Las obras son responsabilidad, lo que pase con las obras genera responsabilidad del administrador, salvo que la obra o el proveedor haya sido elegido en asamblea. Entonces, conversando el otro día, yo le digo, ¿no? Yo cometo un error por mala práctica, se me vence un plazo, me caduca la instancia, pierdo una ejecución de expensa, lo que sea. ¿El administrador es responsable conmigo? Sí. Salvo que me haya designado la asamblea. Entonces yo lo que le tengo que recomendar, y se lo recomiendo hace bastante tiempo, es, escúcheme, cuando usted va a presentar el presupuesto, que vaya, si sea pequeño, todos los proveedores que usted tiene. Y cuando lo designe, se lo designa con todos los proveedores que dice el presupuesto. Lo agrega al acta y se acabó. Entonces ahí va a ser responsabilidad del consorcio. Pero fíjese dónde estamos llegando, ¿correcto? De entrada el responsable es el administrador, como si siempre tuviera posibilidad de seleccionar. Las más de las veces no tiene la posibilidad, porque lo llama la gente del consejo y le dice, mire, Daniel, acá el abogado del tema este que tanto nos preocupa va a ser el doctor Arauco, que es primo de la señora del primer piso. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Va a renunciar? Porque le pone, ¿qué va a hacer? No, mándeme un mail diciéndome, la gente le dice que no. Es decir, hay una especie, en algunos temas, ¿no?, de divorcio entre la realidad y lo que pretende la regulación, en algunos temas. En el tema de obras, a mí me parece que hay mucha tela para cortar. No lo abordamos por la limitación de tiempo, pero hay mucha tela para cortar. Usted imagínese que aún con la dinámica que le da el artículo 2060 del Código Civil, con todas las nuevas formas que hay, supongamos con la virtualidad incluida, cosa no regulada en la provincia de Buenos Aires, no aprobada como sí aprobó IGJ y aprobó también la Dirección de Defensa del Consumidor por la Ley 941 en Capital en la pandemia. Pero corrámoslo, supongamos que funciona. Aún así, en un edificio, en el edificio Alfio, que quedó semidestruido por la caída del Hotel Lindero en Villa Gesell, vivía una persona.
Yo era el abogado hasta 3 meses atrás cuando renunció la señora Pizarro, que administró años. Yo era el abogado del edificio destruido. Y no había manera, había que tomar una sanción con el encargado que estaba preso por un delito de acción pública. Y había que tomar una decisión. Y no había manera de reunir la gente, ni virtualmente. Entonces, ¿por qué? Por la tipología propia de la propiedad horizontal turística de la costa. Así como ahora estamos con el problema que, por supuesto, los barrios cerrados también lo experimentan de los guardavidas, en los espejos de agua, piscinas y todo. Bueno, entonces, hay lugares donde esto se está pudiendo implementar, hay lugares donde se existía esto, tengo juicios laborales de guardavidas en complejos en la costa, en Cariló, en Pinamar, pero hay gente que se está enterando ahora de esto. Entonces, ¿cuál va a ser el alcance de esto? ¿Cómo hace el administrador? Explíqueme. No hay manera. Si usted llama, le dicen, Daniel, en enero cuando estemos todos lo vemos. Yo tengo gente acá en la pileta, ¿no? Es lo que pasa Entonces, habitualmente, es lo que pasa habitualmente. bueno, entonces hay una situación de divorcio entre la realidad y la regulación en algunos temas. Y acá hay una experiencia que no tiene que desecharse. Si el Código Civil y Comercial duró 160 años prácticamente, si la Ley 13512 subsistió 60 y pico, 70 años, fue justamente porque eran abiertos. ¿Qué quiere decir? No eran hiperreguladores, porque toda la normativa que sea hiperreguladora envejece a los 2 segundos, ¿o no? Sí, sí. La ley Sí, la ley, 13511 le dedicaba un artículo a la Asamblea, el artículo 9, no decía nada. Ahora, ¿eso impidió la vida en la propiedad horizontal? No, en absoluto. Entonces, la ley ojo con 13.000, la regulación, ¿no? no, decía que la ley 13.502 está considerada un pilar fundamental del régimen de propiedad horizontal. Yo diría insuperable, insuperable. Hasta hoy, ¿no? A pesar que ha sido derogada, como usted bien marcaba, ¿no es cierto? El campo de la síntesis que planteaba y el campo de libertad, ¿no? Y además la ejecución de la ley, ¿no? Durante tanto tiempo. Básicamente fue el factotum del desarrollo inmobiliario en la República Argentina, entre el 50 y el 70, 80. Es decir, con esos 17 artículos más uno de forma, se manejó el mercado inmobiliario y no es gente que vaya a invertir si no hay algo de seguridad. Y la seguridad la daban 17 artículos, con muchas falencias. Pero el resto lo llena la experiencia diaria y la justicia. Entonces, el problema de la hiperregulación, que es un riesgo, no digo que esté sucediendo, pero es un riesgo a lo que dice usted, doctor, es para ser observado. Más allá del concepto que tengamos sobre la existencia de intervencionismo estatal o no. Digo, como mecanismo de regulación de los problemas, la hiperregulación tiene muchas consecuencias negativas. Una de ellas es que envejece. ¿Sí? Envejece rápidamente, porque la vida es mucho más dinámica. El legislador de la 13512 no podría haber entendido la existencia de desarrollos inmobiliarios bastante singulares como los barrios cerrados. Por eso no lo legisló. Ni lo imaginó, ni lo imaginó. No lo imaginó, pero por eso no lo legisló. ¿Y los barrios cerrados existieron? Por supuesto. Ahora, ¿qué hubiera pasado si los hubiera contemplado con algún afán regulatorio? Quizá no hubiera existido ese desarrollo así como lo conocemos. Sí, seguro, seguro. ¿No? Seguro, seguro. Muchas gracias, doctor. No, por Un placer, favor. un placer. Por favor. Gracias a ustedes. No, Eh, falta, perdón, la inquietud o la consulta No, de perdón, Marchi. buenas tardes, muchas gracias por todo, muy clara la exposición. Mire, yo me dedico hace 20 años a administrar y no soy administrador de un barrio, sino de muchos barrios acá en la zona de Pilar. Y acá, en función a la que usted estuvo hablando, nosotros tenemos, habitualmente, usted acaba de tocar el tema, que es la reticencia de los propietarios a entregar la información.
Fundamentalmente, no el libro de firmas, que es el que menos me preocupa, a pesar de que ahora dijeron que en la próxima información y próxima declaración jurada Sí. anual tenemos que presentarla, porque ellos lo mandan como si fuera tan fácil, sino que nosotros somos agentes de información en AFIP, del régimen de expensas, y la gente no quiere Sí. entregar el número de quit, no quiere entregar absolutamente nada. Incluso los contratos de locación muchas veces son en negro y no presentan incluso los contratos de locación y entra cualquiera al barrio y nosotros tenemos que andar verificando con la guardia quién entró, quién no entró, pero eso no se puede declarar. Entonces tenemos un problema gravísimo ahí porque nos están inculpando a nosotros una responsabilidad que nos excede porque no podemos de ninguna forma buscar eso. Eso era una. Después nos están queriendo imponer un modelo de expensas, tipo la expensa clara de Capital Federal, donde en Pilar, por ejemplo, en los tipos de barrio que yo tengo, es imposible aplicar un modelo de expensas, porque hay tipologías de barrio totalmente distintas, donde yo no puedo imponer un modelo de expensas porque no me abarca todos los ítems que yo necesito para esa expensa. Entonces es una pavada lo que están queriendo hacer, porque yo con el modelo de expensas clara que tiene la Capital Federal puedo administrar 2 barrios, no 40, ¿me entiende? Lo otro que tenemos es la informalidad. Si lo que marca la ley es una locura. Estaríamos de asamblea todos los días, tendría que ser 4 asambleas por barrio, porque es imposible. Hoy un plomero, un albañil, un herrero, cualquier contratista liberal o que tiene a veces un monotributo, a veces que no tiene absolutamente nada, y yo no puedo hacer una obra o no puedo dejar que se me esté inundando un edificio, por ejemplo, porque se rompieron los tanques de agua porque no puedo hacer una asamblea para hacer esa O el que obra. te corta Es el un disparate pasto, absoluto. el que te corta el No, pasto también. cualquier gremio, estamos hablando de cualquier gremio. Y lo otro que llega, porque ellos mandan información así Sí. alegremente desde el registro, y ahora nos imponen la obligación de guardavidas. Pilar está lleno de condominios de 20, 24 casas. Hoy poner un guardavidas sale lo mismo que poner una persona de seguridad en la garita de la puerta. O un Es una cosa que encargado, porque me es, pasó. bueno, es incumplible para nosotros eso, porque cuando vos vas y dice que encima ninguna asamblea te salva, porque te pone penalmente y civilmente la responsabilidad del administrador, y no hay una asamblea que te salve. Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para ir contra todos los propietarios que dicen no lo quiero poner, porque aparte hace 12 años que vivo acá y nunca pusimos un guardavidas? ¿Por qué lo voy a poner ahora? Porque un señor desde un escritorio me manda por un guardavidas cuando sale una fortuna y no lo podemos pagar. ¿Ok? Son algunas ¿Puedo de las agregar? cosas que yo noté. Y otra cosa que me da muchísima bronca, que tenemos una agencia de fiscalización, pero no tenemos una cámara que nos agrupe, que nos defienda. Entonces está todo muy bien, pero siempre somos los que recibimos los palos, somos los que laburamos para el Estado absolutamente gratis, como dice Gustavo, dándole cada vez más cosas, porque cada vez nos piden más cosas, cada vez nuestro trabajo se torna más, digamos, administrativo para afuera, porque ni siquiera es para Sí. nosotros. No podemos cobrar un mango por todo eso, como dice él, porque los honorarios están totalmente bajos, porque, como usted dijo, viene cualquier persona, yo presento una carpeta de mi empresa y viene otro tipo, cobra el 30% menos y lo toman otro tipo, no importa los antecedentes, pues le digo, he perdido carpetas con tipos que tienen, no currículum vitae, de prontuarios, pero fueron al mejor precio. Sí, sí. ¿Entiende? Entonces, la verdad Bueno, que es muy mire, ingrato. ¿Puedo agregar algo al señor De Perdón, Marchi? perdón, Con perdón, respecto, Gustavo, perdón, con Gustavo. respecto al tema de, ¿no tenemos protección de datos con respecto a lo que él decía al principio? Gustavo, Respecto a que perdón, está incluido en la Gustavo, Constitución Nacional. Perdón. Sí, hay perdón, una vía perdón. data. Hay a una vía data, propósito de lo pero que decía el señor De Marchi, síntesis. Lo entiendo, hace 35 años que solamente asesoro a administradores, algunos ya son padrinos de mis hijos, nos hemos hecho tan amigos, hemos compartido tanto, conozco el negocio a la perfección, no se me escapa nada del negocio del administrador, lo conozco porque de lo contrario no lo podría defender. Y el administrador hoy está entre dos fuegos, está entre el Estado y la gente que administra, y encima se le sube toda la marginalidad, como usted dice, porque todo esto usted lo puede tercerizar, ese costo lo puede incluir en blanco, porque hay cosas que son a cargo del consorcio y no del administrador, y hay cosas que no, y las que no, las sube al precio, y el día que la sube al precio empieza el tema de si es competente o no en el mercado. Está claro eso. Como pasa en todas las actividades, como me pasa, doctor, ¿qué me va a cobrar? Mire, lo mío es tanto, masivo, así, 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 los aportes previsionales, pero no sabemos, ¿qué quiere que haga?
que el IVA lo pagué yo, que la parte la pagué yo. Si en algún punto esa plata no es mía. Y no la puedo pasar, forma parte del precio. Bueno, por supuesto la gente elige, ¿no? Tampoco es estúpida, elige la gente que en definitiva tiene una trayectoria comercial o profesional. El tema de guardavidas. Yo esperaría un poco. A mí, no quiero ser autorreferencial, me han llamado ya de un par de organizaciones grandes y tengo acá en la costa edificios chicos que en sus últimos pisos tienen amenities y todo y que ya habían prescindido, algunos que tenían, me tocó a mí particularmente hacer un acuerdo extintivo y prescindir de la gente de guardavidas. Hay mucha consulta, hay algunas alternativas, estamos viendo por qué vía, pero yo creo que el tema se va a terminar judicializando por el contenido económico que supone, de Marchi. Es decir, porque no es agregarle. A ver, nosotros hemos visto de todo. En su época venía Suter y decía, tiene más de 25 unidades, tiene categoría de primera categoría, necesita un ayudante. No me diga, sí, y la presunción de la resolución de AFIP que dice, no me diga, sí, bueno, lo laudamos, lo ganamos en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Hemos pasado por todo ese tipo de cosas. Esta es una nueva, es un capítulo nuevo. Ojo, las leyes están vigentes, ¿eh? Las leyes están vigentes. Las leyes que se están invocando en el mensaje. Están vigentes, pero le repito, para muchos consorcios son incumplibles. Desde el punto de vista económico son incumplibles. Entonces, ¿sabe cuál es el tema? Todos los días meten más cosas en la parrilla y es imposible de sostener. Estamos de acuerdo, porque además hay un principio en materia jurídica, que es la razonabilidad de las leyes. ¿Me entiende? Es decir, nadie duda de la finalidad que ha tenido la ley. Y otra cosa es la razonabilidad de su aplicación. Lo que pasa es que también hay que conocer un poco el paño, porque acá, lamentablemente, por lo menos en la zona de Pilar, hay mucha gente que está volviendo a Capital. Hoy las expensas son muy caras. Vivir en Pilar no podés vivir si no tenés 2 coches. ARBA te destroza. El impuesto municipal, pues nosotros pagamos ARBA y pagamos impuesto municipal. AISA hizo un desastre, por ejemplo, en el partido Pilar, te cobra lo que se le canta de agua y no tenés forma de reclamar porque hemos hecho todo tipo de recursos jurídicos y han rechazado absolutamente todo. Entonces hoy una persona para vivir acá necesita mínimo de gastos 1 millón de pesos. Entonces, ojo que la gente se está yendo. Entonces, imagínense a esa gente, le cae encima hoy a decirle, alegremente, muchachos, a partir del 15 de diciembre tenemos un guardavidas en la pileta. Pero pará, flaco, yo pago ya un montón de plata de expensa y no puedo poner un peso más. Mire, De Marchi, yo le digo francamente, el riesgo de estas cosas es que pasara lo que venía pasando. ¿Qué venía pasando? Que no se cumplía. Entonces, a mí lo que me preocupa. Sí, pero antes no se cumplía, pero no pasaba nada. Ahora no se cumple. Bueno, por eso le digo. Ese es el tema. A mí lo que me preocupa, lo único que me preocupa, son 2 temas de esto. El seguro y la posición del administrador, nada más. Yo tengo un complejo con piscina, yo, frente al mar, en la costa, con un cliente que es administrador de tantos años asistiéndolo, tenemos una iniciativa comercial, es un gran amigo. También, entonces llamamos al productor de seguro y le dijimos, escuchamos que se dedica solamente a seguros de consorcio, ¿no? Por la cantidad de clientes que tiene, una persona muy reconocida. Escuchame una cosa, no vamos nosotros a poner ni en verano ni en invierno en nuestro pequeño complejo sometido al régimen horizontal en la costa, no vamos a poner ningún guardavidas. Decime si hay una cláusula de exclusión de la cobertura. No la hay. No. Yo ya lo averigüé. Entonces, no hay. Por eso, no te si yo tengo resuelto ese tema, tengo que atender ahora la posición del administrador. Lo primero que tengo que hacer es un pronunciamiento de una asamblea. Porque reitero, hay obligaciones que yo entiendo son de medios. La ley no lo puede poner a usted en la situación de renunciar a su cargo para no quedar expuesto. Usted va, lo expone a la asamblea, punto del orden del día, y se dicta una resolución.
Esa resolución, en la medida que pasan 30 días, queda firme si nadie pide la nulidad. Usted, cuando le piden la información, manda la convocatoria, el acta, la resolución que se adoptó, si quiere la consulta posterior, manda todo. Lo que pasa es que lo que mandaron del Porque, REPAC dice que claro, pero por más que se haga ¿sabe una de quién es? asamblea, no exime al administrador. O sea que lo que usted dice, que es el camino que pensamos hacer todos, ya explícitamente ellos lo corrieron. Dijeron, no importa que se haga esto. ¿Y a usted le parece que eso, yo le voy a preguntar algo, ¿a usted le parece que eso es constitucional? No, de A mí ninguna me parece manera. que no. Y bueno, entonces, volvemos a lo que le decía hace 10 minutos. Acá por acción o por excepción, o sea, como pretensión o como defensa, este tema se va a judicializar. Porque si a usted lo someten a un sumario y le dictan una sanción por esto, hay que judicializarlo, porque la resolución es arbitraria, técnicamente. Y de lo contrario, no usted de Marchi, porque no se va a exponer, pero la entidad que lo representa, la Cámara de Administradores de la provincia, el que sea, que usted Pero esté si asociado, tenemos va a alguna, tener que iniciar una perdón, acción. doctor, ¿tenemos hoy alguna cámara que en donde podamos nosotros recurrir para que, digamos, tener algo a favor como para también nos defienda? Sí, sí, por supuesto, hay varias cámaras de administradores en la provincia de Buenos Aires. Hay una en Pilar La está en la Plata, casa. hay una en Bahía Blanca, hay No, no, una, no. hay Sí. una que es con sede en Mar del Plata, que tiene competencia estatutaria en toda la provincia de Buenos Aires, hay algunas en formación en el norte de la provincia de Buenos Aires, en el conurbano en el sector oeste, sí, sí, hay, algunas las asesoro yo, ¿no? Sí, las hay. Doctor, perdón, para no hacerlo, coincido con todo lo que expone y la indignación del señor De Marchi, porque todos coincidimos y compartimos los dichos de él y los del doctor Viola, con quien nos une profesionalmente todas las inquietudes. Pero para redondear esto y sobre todo para el sector que nos interesa a nosotros, que son los clubes de campo y barrios cerrados. Yo pregunto, objetivamente, ¿no podríamos poner un límite en que legislativamente, saliendo por arriba y no yendo a judicializar, que es un camino que es muy tortuoso y en la provincia de Buenos Aires es eterno, eterno para estas cosas? Eterno y Ya caro. lo hemos conversado con usted y con el doctor Viola, no se resuelve nada. ¿No se podría saliendo por arriba, intentar alguna modificación de la ley 14.701, de poner limitaciones? La ley 14.701 tiene una exclusión en el artículo 21, que es la de los complejos habitacionales y barrios de viviendas populares. ¿Qué pasaría si a eso se le agrega todo lo que es conjuntos inmobiliarios, o por lo menos de una cantidad mínima que esto sea aplicable a una cantidad máxima de unidades funcionales? Le digo cualquier cosa, 100 unidades funcionales. ¿Por qué? Porque de esa manera uno puede manejarse el tema de otra forma. Y esto lo digo porque yo siempre digo que acá hay clubes de campo que tienen dimensión más grande que la de una municipalidad, o probablemente de una municipalidad, yo no le hablo del interior de Santa Cruz, no sé si de la provincia de Buenos Aires, no tienen presupuestos más grandes que los de la Por municipalidad, supuesto. no sé, no le digo de Trenquelauquen, pero de algún partido chico del confín de la provincia de Buenos Aires. Y realmente es insólito que se le plantee un régimen absolutamente burocrático a unos y a otros lo regulen de otra manera, que tendrán otra burocracia, pero es público. Esto es un sector privado. La verdad es Le que cuento, me parece que deberíamos intentar salir por arriba. le cuento la experiencia de la Cámara de Administradores de la provincia de Buenos Aires. Yo estuve 2 años con el doctor Florio
otro de los asesores, somos dos, con los intentos legislativos. O sea, hubo una actividad gremial muy importante de la Cámara, participando con un legislador de la jurisdicción, abiertamente, tratando de acercar ideas que morigeren algo que se veía que venía, que era la regulación, ¿me entiendes? Yo he visto, porque hemos participado técnicamente con el doctor Flores, yo he visto los proyectos que había, eran terribles. Y se logró, no le voy a decir qué parte, pero se logró introducir modificaciones que dulcificaron el régimen. Por supuesto, la pelea legislativa lleva a la síntesis, ¿no? Es decir, aun cuando usted o la entidad puedan acceder a legisladores de bancadas importantes, nunca se va a llevar lo que usted le acerca como proyecto de ley. Siempre van a tener que cambiar figuritas, pero la verdad es que lo que usted dice nosotros ya lo hicimos y por eso salió como salió. Yo le puedo acercar, deme la curiosidad, los proyectos que había. Eran draconianos los proyectos que había. Eran tremendos. Salió bastante dulcificada. Salió bastante dulcificada. Es un esfuerzo que vale la pena hacer, no es individual, es de una entidad como la Federación o entidades así suficientemente representativas, requiere reunir esfuerzos. Yo le digo que la 14701 para los barrios cerrados, etcétera, modificamos 2 renglones y dormimos tranquilos. Sí, lo que yo le digo. Muy sencillo. Es muy sencillo. Lo que pasa es que eso hay que generarlo en un contexto de concientización de los socios. Aquí, en la experiencia que yo le digo, previo se hizo una asamblea extraordinaria tan numerosa como yo nunca vi en la entidad que asesoro. Había gente de todas las generaciones, de todas las actividades de la administración de la propiedad horizontal de la zona. Y se tomó la decisión de intervenir en el proceso legislativo activamente. Y se contactó a los legisladores provinciales de todas las banderas. Se hizo ronda de conversaciones con el peronismo, el PRO, la Unión Cívica, con todo el mundo, todo lo que tenía representación legislativa en el área, se los llamó a todos, vinieron a la Cámara, se les hizo saber las inquietudes, quedaron en contacto con nosotros, nos pasaron a sus asesores legales y ahí empezamos a trabajar. Es la única manera. Gracias. Es la única manera. Claudio Pereiro tiene pedida la palabra de hace un rato. Adelante, Claudio. Hola, buenas tardes. Doctor, cuando usted comenzó la charla habló de la injerencia de los municipios en este proceso. En la zona de Escobar, donde nosotros trabajamos, se da el caso de barrios pequeños que no tienen un administrador, sino que el administrador es el propio consorcio o el directorio. En este caso es una sociedad anónima. Y nosotros como profesionales le damos soporte técnico en la parte contable y en la parte de obras. La municipalidad los está obligando a registrarse como administradores, donde la única figura visible posiblemente sea el presidente del directorio en este caso, ¿no? ¿Qué pasa en estos casos? Y donde las decisiones, como hablaban bien recién, por ejemplo, a los guardavidas, en asamblea los socios votan si quieren tener o no, por ejemplo, tener un guardavidas. ¿Cómo juega esto desde el punto de vista legal, ¿no? Mire, dando una charla en el Colegio de Escribanos el año pasado, me decían los problemas que traía para ellos, para los escribanos, los pequeños conjuntos habitacionales, donde no hay un administrador. Entonces nadie les liberaba deudas, nadie hacía absolutamente nada. Y ellos necesitan muchas veces esa interacción, sobre todo a partir de la 14701. Entonces nace como una incumbencia del administrador, entiéndase bien esto, lo digo jocosamente, que prestar, alquilar su firma para pequeños conjuntos habitacionales entrando y saliendo de una administración. Es decir, mira, se necesita regularizar, porque viste el super
superficie no declarada, hay que modificar plano de pH, que hay 500 cosas y necesitamos el administrador. Bueno, vamos a pagarle a un administrador profesional que no se va a ocupar de esto. Nosotros vamos a contratar a la gente y todo, pero bueno, tenemos que pagar porque finalmente vamos a necesitar de alguien que esté matriculado para firmar. Está pasando esto. Está pasando esto. Yo siempre les digo, ¿no? Ojo las responsabilidades. Ojo las responsabilidades, porque la idea es bastante atractiva. El otro día me decía un administrador, mirá, yo le doy el apoyo técnico. Sí, vos le das el apoyo técnico, pero la legislación es clara, la responsabilidad es tuya. Es decir, se cae el edificio, la responsabilidad es tuya. El deber de mantenimiento y conservación de espacios comunes, el cumplimiento de las ordenanzas en cuanto al mantenimiento edilicio lo tenés vos. No sos guardián de la estructura, pero de todo lo demás, jurídicamente sos responsable. Entonces, está pasando no solamente en el ámbito que usted dice, Claudio, sino está pasando en la propiedad horizontal urbana. Bueno, hay ciudades que tienen La Plata tiene un gran desarrollo de propiedad horizontal de pequeñas 3, 4 unidades, 5 unidades. Yo soy nacido allí, ¿no? Y basta caminarlo al macrocentro. Está lleno de propiedad horizontal. Mar del Plata igual. Lleno de propiedad horizontal. Que uno que tiene la deformación de esto, uno ve la casita, el chalecito de enfrente. Te ve la puerta. Me parece que se tildó. Está cortado ahora. Y sea un pH. Pero este con de mar, ¿sí? No diferencia entre 100 departamentos del mar. ¿Se escucha ahí? ¿Se escucha ahí? Sí, ahora sí. Hola. Sí. Le decía que no hay una diferenciación y a todo el mundo le aplican tabla rasa. Por eso, si la norma esa no discrimina, son experiencias totalmente diferentes. Es inaplicable en el pequeño pH e inaplicable en el barrio Nordelta. Y me queda en el medio la propiedad horizontal tradicional, que parece ser para la que está preparada la norma, ¿no? Pareciera ser el destinatario. Lo que pasa es que el ancho de banda es gigante de la propiedad horizontal. Gracias. Bueno, señores, les agradezco la atención. Si me disculpan, tengo un compromiso 18:30 en otro lugar. Así que les voy a tener que dejar en esta oportunidad. Muchísimas gracias. Un gusto haberlos conocido y quedo a disposición de ustedes y la Federación. Muy amable. Gracias. Hasta luego. A ustedes.